Amados hermanos, Dios me los bendiga. Les doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, yo creo que todos traemos deseo de orar al Señor juntos. Traemos deseo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar un consejo respecto a la oración. Así es que me alegro y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y espero que esta noche sea una noche, hermano, de éxito en el Señor, de bendición para nuestras vidas. Y que este tiempo que vamos a estar aquí reunidos pues nos ayude para entender mejor al Señor, entenderlo mejor respecto a la oración, y de esa manera podemos tener una oración segura, con confianza delante de Dios, y así podamos hacer nuestras oraciones para el Señor. Voy a invitarlos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1. Gloria al nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Quiero que miren el versículo 11 ahora. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. En base a ese texto vamos a compartir un poco la palabra de Dios, hermano. Vamos a aprender más de la oración y de esa manera vamos a ir a orar después en su respectivo momento. Y algo que hace Nehemías nos da a nosotros, yo considero que nos da una enseñanza, hermano, de cómo hacer oración al Señor. Y yo estoy tomando un ejemplo de Nehemías, de cómo hacer oraciones a Dios, de cómo poder presentarle a Dios peticiones. No es malo hacer peticiones, y Dios quiere que hagamos peticiones, todas las peticiones que nosotros podamos hacer. La gente dice, si Dios escucha el corazón de nosotros, escucha nuestras necesidades y todo lo que le decimos a Dios, Él lo escucha, Él lo toma, y eso es muy cierto. Pero en la Biblia nosotros encontramos, hermano, algunos principios fundamentales, importantes, de la oración y de las peticiones. Y la iglesia poquito a poco va aprendiendo. Yo cada día voy aprendiendo más todavía. Imagínense que los discípulos, que fueron los discípulos que anduvieron con el propio Cristo por algún tiempo, llegó un momento que le pidieron a Jesús sabiduría para orar, que les enseñara a orar. Ya habían orado, oraban y todo. Usted lee, por ejemplo, Lucas capítulo 11, verso 1, allá aparece donde los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Capítulo 11, verso 1 y verso 2, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Ellos miraron a Jesús orando, los discípulos lo miraron orando 1000 veces. Ellos oraron con Jesús, clamaron a Dios, estuvieron en oración muchas veces. Pero ahora aparece en el capítulo 11, verso 1 y verso 2, toda esa parte de ese párrafo, los discípulos pidiendo a Dios sabiduría, pidiéndole a Jesús les enseñara cómo hacerlo, cómo orar. Y también dan el testimonio de que Juan el Bautista enseñaba también a sus discípulos a orar. Entonces, como usted mira esas cosas ahí, entonces usted puede aprender, y aprendemos todo, de que orar a Dios es una bendición. Hacer peticiones es de Dios, pero que también es necesario aprender a presentar las peticiones. Y de ahí también podemos, hermano, entender que la forma de hacer peticiones ante Dios es de mucha importancia para todos nosotros. Entonces, hay peticiones que se pueden hacer, hermano, hay necesidades que se pueden presentar, y hay peticiones que tal vez tengamos en el corazón que hacer, y cosas que consideremos nosotros como necesidades, le voy a contar así, que no se deben hacer también. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios todo me quiere escuchar, todo nos quiere escuchar, pero cuando usted aprende de esto, se da cuenta que hay cosas que no le podemos pedir al Señor, aunque sean necesidades de nosotros. Y aunque nos pidan peticiones o nos presenten peticiones, hermano, ore por mí, ore por esto. Es necesario que un creyente que ha madurado, que ha crecido y que entiende varias cosas de Dios, antes de todo, hermano, lo tome en su cerebro, lo tome en su cabeza y mira si aquello es correcto o no. Y sabe cómo hacerlo de alguna manera.
Y en Nehemías, hermano, en esa condición, en esa situación difícil de Nehemías, un hombre cautivado en cautiverio, con tristeza, con dolor, con aflicción por sus seres queridos que habían quedado en Jerusalén. Y gracias a Dios, Nehemías estaba también sirviéndole al rey. Era alguien cercano al rey y eso le daba a él como oportunidades para poder hablar con el rey. Pero ahora escuche algo que le voy a mencionar. En un momento de eso, en un momento dado, hermano, estaba Nehemías haciendo su trabajo. De pronto dice que unos familiares de él, de Jerusalén, llegan de Jerusalén a Babilonia y se encuentran con Nehemías. Y cuando Nehemías les pregunta, les dice, ¿cómo está nuestra gente? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la casa? Y aquellos les contaron cosas feas, hermano. Cosas dolorosas. La noticia era una mala noticia. ¿Qué noticia le contaron a Nehemías? Una noticia dolorosa como nuestra gente que se quedó allá está en grande afrenta, está en grande sufrimiento, está en grande necesidad, está sufriendo y los muros están destruidos, la ciudad está hecha a pedazos, se le pegó fuego y es una destrucción tremenda. Cuando Nehemías escucha aquel cuadro de cómo estaba aquella situación, hermano, a él le dolió en su corazón y lloró. Él lloró. Él sintió que el problema era de él. Hizo suyo el problema. La noticia que le llevaron sus hermanos era real, pero lo hizo llorar. Le quebrantó su corazón, porque le hicieron ver a Nehemías el cuadro de la situación de Jerusalén y Judá, que eso estaba hecho pedazo. El templo quemado, sus piedras derribadas, los muros hechos pedazos, la ciudad quemada, mucha gente enlutada, había falta de alimentación, era una cosa tremenda y bajo un régimen poderoso, tremendo, que estaba gobernando los que se habían quedado en Jerusalén. Y le dijeron, Nehemías, las cosas están así. Cuando Nehemías escucha eso, hermano, él sintió el dolor. Él sintió un dolor y se puso a llorar. Miren, hermano, el versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Oiga, lo primero que hizo fue ir a la presencia de Dios. Ir a presentarle a Dios su dolor y a interceder por esa pobre gente que estaba en aquel lugar. Él sintió suyo el problema. Era su gente, era su sangre, era su familia, era su ciudad. Incluso él mismo estaba cautivo en otro lugar, en Babilonia. Su gente había quedado por allá. Era una cosa muy tremenda. Del verso 5 en adelante, hermano, hasta el versículo 10, desde el verso 5 al verso 10, aparece una oración que Nehemías hizo a Dios a favor de esa gente y pidiendo a Dios auxilio, pidiendo misericordia, suplicando a Dios por esa gente, hermano, que había quedado en una miseria, en una vida, en una situación tremenda. Pero lo que es más de todo eso me llama la atención y es lo que yo estoy buscando compartir con ustedes, no solamente la idea, sino algo que aprendo de Nehemías del versículo 11. Antes de repetir ese texto, antes de leérselo, yo les quiero contar lo siguiente. Nehemías tiene un deseo de servir, de ayudar, de hacer algo por esa gente, pero no podían ir. No era solamente como quien va de un país a otro país. Era, hermano, bien difícil. El rey los tenía bien controlados y no podía moverse Nehemías. Y la autoridad gobernaba ahí. Nadie era libre para hacer lo que quería hacer. Todo era bajo sujeto, bajo la autoridad de ese rey. Entonces una de las cosas que se le vino al corazón a Nehemías fue, como pregunta en su corazón, ¿cómo puedo ayudar a esa gente? ¿Qué puedo hacer por mi gente? ¿Qué puedo hacer por ellos? Entonces una de las cosas que hizo fue hacer una oración ante Dios, pidiendo a Dios misericordia. Misericordia para que Dios hiciera algo por esa gente en sufrimiento. Y lo otro, hermano, se hace como un instrumento en la mano de Dios para hacer algo. Nehemías quiere hacer algo. Él se dispone para Dios, como quien dice, Dios, yo quiero hacer algo a favor de esa gente. ¿Qué hago por mi gente? Y se puso, hermano, disponible a Dios y comenzó a buscar alguna forma de hacer algo a favor de su gente que estaba allá. Pero no era así nomás, no era solamente pensar yo voy a hacer esto. No era solamente decir mi gente está sufriendo allá y yo voy a buscar cómo ayudarle. Él sabía que no era fácil ayudarle. Él sabía que era difícil ayudarles. Él sabía que no había manera sin consultar con el rey, sin pedir autorización en Babilonia, sin que le dieran el permiso. No era fácil. En otras palabras, era un reto difícil. Presten atención a esto. Era un reto difícil, un reto de querer ayudar.
de querer socorrer, de querer ayudarle a alguien que está pasando una crisis tremendo, que está en una situación dolorosa. Una de las cosas que hace Nehemías fue orar a Dios, pedir perdón y orar por la gente en sufrimiento. Y en segundo lugar, les voy a enseñar un texto ahí, como que él se dispone, hermano, a decirle: Dios, soy tu instrumento y quiero que me uses y quiero hacer algo. Y una de las cosas para que él pudiera ayudar a su gente, para que pudiera proyectarse y hacer algo a favor de esa gente que estaba en Jerusalén sufriendo, era, hermano, que tenía que hablar con el rey, y hablar con el rey sobre esa necesidad y pedir un permiso para irles a ayudar. O sea, si él quiere ayudar, si te pone como instrumento para servir, él sabe las teclas que tiene que tocar, él sabe las cosas que tiene que hacer. Él no tiene que ser arrebatado, él no tiene que lanzarse con impulso y con cosas, no. Él sabe que no es fácil hacerlo y que debe hacerlo de la mejor manera posible. Si fallaba en eso, perdía el hombre y saber qué más cosas podían hacer. Entonces hay algo que yo quiero enseñarles en el versículo 11. Quiero que le pongan sus ojitos al versículo 11. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, es decir, a la oración de él, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Está orando a Dios. Mire, él sabe que si va a hacer algo, tiene que hacerlo con sabiduría. Que si va a hacer algo y quiere hacer algo, desea hacer algo, hay una necesidad urgente, pero ¿cómo lo hago? Entonces él viene y está encomendando en primer lugar a Dios, se está poniendo como instrumento, como dice: estoy orando a Dios por mí, porque quiero hacer esto. Y una de las cosas que pide Dios es: Dios, dame gracias para con el rey, dame gracias para con ese varón. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía en su corazón la idea de ayudar, pero él sabía que ayudar y proyectarse en esa forma era, hermano, haciendo algunos pasos necesarios. Lo primero que usó fue la oración. La oración. Él sabía en su corazón que lo que quería hacer a favor de esa gente era correcto. Él entendía que lo que quería hacer era de Dios, era bueno, que Dios le agradaba, pero que él debía hacerlo de la mejor manera posible, porque de otra manera le podía salir mal su deseo y su reto de apoyar a esa gente. Entonces lo primero que hace fue presentarse ante Dios con el corazón, con ayuno, con oración, con llanto, y clama a Dios. Luego y ora por esa gente, por los que están orando, por los que están sufriendo, para que Dios los escuche, para que Dios los atienda. Pero lo otro que miramos en el versículo 11 es que ahora él se presenta delante de Dios, como que dice: Dios, estoy en tus manos y quiero ser tu instrumento de bendición para esta gente. Necesito entonces, Dios, que me des gracia para hablar con el rey. Dame gracia para con la persona clave. ¿Cómo lo miran? Él sabe que lo que quiere hacer es lo correcto. Él quiere hacer algo bueno para aquello. Pero para hacerlo, le está pidiendo a Dios sabiduría. Le está pidiendo a Dios gracia. Le está pidiendo a Dios dirección para lograr hacer algo que él sabe que es bueno. Creo que allí hay una palabra importante para todos. Quiere hacer algo. Es un reto, es una necesidad, es una emergencia. Pero ¿cómo lo hago? En primer lugar, voy a disponer de Dios. Aquí vengo, Señor. Número 1. Número 2, él se pone como instrumento en las manos de Dios y le pide a Dios. Una de las cosas básicas que le pide a Dios es: dame gracias para con esta persona. Como quien dice: quiero hacer tal cosa, Dios. Tengo el deseo de socorrer, de ayudar, de auxiliar a alguien. Quiero meter mis manos al fuego por mis hermanos, pero quiero hacerlo. Y comienzo con esto, Señor. Dame gracia. Dame buen éxito delante de esta persona. Hermano, cuando usted ve esa palabra, cuando yo veo esa palabra, esa forma de oración, aquí aprendo muchas cosas importantes. Y las voy a compartir con ustedes y yo sé que les va a beneficiar a ustedes en su vida de oración. Ese hombre sabe que lo que quiere hacer es lo correcto. Sabe que lo que quiere hacer es bueno. Sabe que es voluntad de Dios. Sabe que no es nada fuera de orden. Sabe que es una necesidad urgente para esa multitud, esa gente que estaba bajo un aprieto tremendo y en afrenta allá en Jerusalén. Entonces él viene tocando paso por paso, como dicen. Comienza una oración. Se presenta él personalmente como instrumento. Dios, quiero hacer algo. Dios, dame sabiduría para hacer esto. Lo demás, hermano, es historia maravillosa.
Lo que él le pidió a Dios se efectuó. Dios le dio sabiduría. Dios le dio gracia. Lo usó como un instrumento. Y llegó un momento que el rey platica con él. Llegó ese momento que el rey platicó amigablemente con él, en respeto y en honra hacia Nehemías. Hermano, ese rey habló con Nehemías respecto a esa situación. Dios le dio gracia a Nehemías delante del rey. Lo que él le pidió, Dios se lo dio. ¿Cómo lo mira? Lo que él pide, Dios se lo da. Y fue el momento que Nehemías aprovecha para decirle: si le place al rey, deme permiso, envíeme, apóyeme, apoyemos a esa gente. Y sabe, hermano, el rey le dijo: te lo concedo. Ahí está, te lo concedo. Nehemías se preparó con permiso, con bienes y con todo, y con el apoyo del rey. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a ayudar a Jerusalén, y fue cuando se edificaron los muros de Jerusalén, y el pueblo se levantó de vuelta y hubo una gran victoria. Pero vamos a la forma que se llegó. Es lo que yo estoy buscando, cómo ustedes enseñarles esto, que ustedes puedan lograr entender esto. Cómo hacer las cosas delante de Dios. ¿Por qué orar al Señor? ¿Por qué no orar al Señor? Una de las cosas que me puede traer a mí una seguridad de que mi oración, de que lo que le estoy pidiendo a Dios hacer y lo que voy a hacer esté en la voluntad de Dios, hermano, y que Dios le agrada, es que yo, antes de actuar así, antes de echar mis primeros pasos a aquello, es necesario que yo primeramente me siente, que el creyente se dé su tiempo y se ponga a pensar si lo que quiere hacer es lo correcto. El deseo de lo que quiere hacer, que lo vea primero, si a Dios le agrada eso, si eso es de Dios, si está apoyado por principio de la palabra. Pensar en que si lo que voy a hacer es lo correcto, aquello que quiero hacer, aquello que me impongo a hacer, en la forma que decido hacer algo y hacer aquello, hacer tal cosa, es necesario que antes de eso, todo hijo de Dios se dé su tiempo a meditar y a pensar de que si eso que tiene en su corazón para hacer, que quiere hacer, o que por el impulso de una necesidad es impulsado a hacer algo, que no actúe así nomás, que no actúe así nomás, que no se vaya a hacer tales cosas, que venga ante los ojos de Dios, pero una vez que se convenza y que sabe que eso es lo correcto, que eso es lo bueno, y una vez seguro de que lo que va a hacer es de Dios, que Dios le agrada y que Dios podría bendecirlo, y que es lo correcto, que no es nada incorrecto, venga delante del Señor y presénteselo al Señor. No lo haga así nomás. Yo creo que tiene que ver con sabiduría en nuestra oración. Y ya ore a Dios por eso entonces. Entonces va a estar orando por algo que usted está seguro que a Dios le agradaría, o que a Dios le agrada, y que si lo logra alcanzar o lo logra hacer, es del Señor, y que Dios puede honrarlo, puede proveerle, Dios puede escucharlo. Ese detallito tiene que ver con sabiduría. ¿Por qué orar y por qué no orar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué se ha convertido en mí como en una necesidad para hacerlo? Es necesario que nos sentemos y meditemos bien en nuestros caminos y nos pongamos a pensar si lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer verdaderamente tiene valor, tiene peso, es lo correcto. Porque, hermano, no es todo lo que se nos venga a nuestro corazón que vamos a hacer o que vamos a pedirle al Señor. Eso es necesario tener eso en mente, hermano. Pregúnteme a mí de cuántos deseos tengo. Yo tengo miles de deseos y posiblemente hasta locuras. Yo no sé usted. No todo lo que se nos venga a nuestra ambición, a nuestro deseo, no todo lo que se convierte como en una necesidad en mí, que necesito algo, no todo lo tengo que procurar alcanzarlo ni hacerlo. Tengo que ver qué es lo que tengo, cuál es la necesidad que tengo, por qué tengo esa necesidad, qué es lo que estoy necesitando.
¿De verdad lo necesito? ¿Es lo correcto lo que voy a buscar? ¿Le agrada a Dios eso? ¿O estoy con deseos que no son agradables ante los ojos de Dios? ¿O quiero hacer algo que aparentemente es bueno, pero que no está aprobado por el Señor? Esa parte es importante. Una persona que ha crecido en el Señor, una persona que ha madurado, que conoce la palabra, que ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y qué lindo también si conoce la Biblia, si conoce la palabra del Señor, y conoce muchas cosas las que Dios aprueba, lo que Dios puede honrar, lo que dice Dios que sí, lo que dice Dios que no. Qué lindo si las personas, hermanos, tuvieran conocimiento de la palabra, conocieran bien las escrituras, estuvieran bien aconsejadas, tuvieran bastante hermoso conocimiento en sus vidas. Tienen discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Se le presenta algo para hacer, inmediatamente meditar, ¿es correcto lo que quiero hacer? ¿Es la forma correcta? ¿Le agrada esto al Señor? Y si veo que es lo correcto, y que eso correcto también me lo aprueba el Señor, y que en la Biblia hay cosas que me pueden ayudar para entender de que es bueno, que es justo, que es grato y que debo hacerlo. Entonces sí, Señor, esto que quiero hacer y lo que voy a hacer lo veo correcto, lo veo bueno, no viola ninguna ley, no viola ningún principio, no quebranta nada, no pasa por encima de nadie. Es tuyo, o sea, es aprobado. Entonces, eso es lo de Nehemías. Nehemías va a orar por una causa justa. Nehemías va a orar ahora por una causa justa. Él sabe que es justo lo que va a hacer. Él sabe que sus hermanos están en grandes sufrimientos, en grandes aprietos, en grande afrenta en Jerusalén. Todo el mundo está llorando, él está sufriendo. Él está en ayuno y oración y él sabe que esa gente necesita ayuda, que es un auxilio, que es una emergencia. Dios, ¿cómo le ayudamos? Yo no puedo, no tengo los recursos, Señor. Aquí estoy como amarrado, como encerrado. Aquí estoy en este cautiverio, bajo el poder de este rey. Señor, ¿cómo lo hago? Tengo el deseo, quiero hacerlo, pero no puedo. Dios, ayúdame. Entonces él ve que es una causa justa, él ve que es bueno, él ve que es agradable, él ve que a Dios le puede gustar eso. El querer socorrer a una ciudad, el querer socorrer a su familia, el querer socorrer a sus amistades, a toda su gente de Jerusalén. Entra en dolor, entra en llanto, entra en luto, porque él sabe que su gente está sufriendo y Dios, él sabe que Dios ve ese sufrimiento que está en su pueblo. Y Nehemías sabía que era causa del pecado que estaban en esa condición, pero él se duele de su gente, se conduele de ellos. Una de las cosas que él puede hacer es orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y lo otro es, Dios, aquí estoy, dame gracias delante de ese varón, dame gracia y buen éxito delante de ese hombre. Estaba orando para que Dios le abriera puertas, para que Dios le proveyera la oportunidad. Lo pone en manos del Señor y en su respectivo momento, hermano, aparece que se le abren las puertas. Y usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 2, en el capítulo 3, etcétera, y se va viendo cómo se le abren las puertas a Nehemías una vez que él solicita apoyo. Él encontró gracia delante del rey, así como se lo pidió a Dios. Él tuvo buen éxito delante del Señor porque él oró al Señor. Él sabía que lo que quería hacer era para una causa justa, era para lo bueno. Oró y Dios le concede ese momento. Toca el corazón del rey y hasta el rey le dijo, ¿qué necesitas? El cuidado, la protección que el hombre necesitaba para ese camino, todo. Se abrió unas puertas para ir a hacer algo que él sabía que era justo. Amados hermanos, Dios puede aprobar y puede honrarnos a nosotros haciendo aquellas cosas que usted y yo entendamos que son correctas delante del Señor. Puede aprobarnos Dios esas cosas. Yo le diría, si tenemos un reto delante de nosotros, una necesidad, hermano, una necesidad de lo que sea, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su reto? ¿En qué quiere darse? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué llora? ¿Qué lo hace llorar? Pero no puede débil enfrente de ese reto que tiene delante.
Yo le voy a decir que Dios puede hacerlo y transformarlo en el instrumento para llevar a cabo aquello. Dios puede proveerle, Dios puede abrirle las puertas. Dios puede ponerle gracia delante de quien sea. Darle la sabiduría necesaria para poder actuar, para poder hablar. Orientarlo, qué es lo que puede hacer. Y Nehemías eso fue lo que hizo, venir al altar de rodillas a llorar por eso. Dios mío, por favor, aquí estoy. Ayúdame, dame gracia. ¿Cuál fue el resultado, amado hermano? La respuesta de Dios. Así como lo pidió. La pregunta es, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puede aprender usted de esto? Tomemos ahí el ejemplo, hermano, como un consejo, como una enseñanza para mí, como un consejo para ustedes esta noche, es que examinemos siempre aquello que queramos hacer. No se vaya por sentimientos, no se mueva por presión, no se mueva por presión de una necesidad. Examine bien esa necesidad, porque a veces las necesidades presionan y nos hacen hacer cosas que si estuviéramos de otra manera no las hiciéramos. A veces la misma gente, hermano, empuja, presiona, nos comprometen y nos empujan, y nosotros podríamos entonces vernos empujados a hacer cosas, no porque queremos hacerlas, sino porque la gente nos está empujando, porque la gente nos está presionando, o algo que posiblemente no sea una necesidad, puede convertirse como una necesidad y puede transformarse en nuestras vidas como algo que le quita la paz, como que debe hacerlo. Una de las cosas importantes en la sabiduría de Dios, en nuestras oraciones, respecto a nuestras oraciones, es, hermano, sentarse y pensar qué es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Es justo? ¿Verdaderamente es justo? ¿Es lo correcto? Si lo presenta delante de Dios, usted ve que Dios puede bendecirle eso porque es de Dios. No solo que va a ser de beneficio para otras personas, sino que si Dios lo aprueba primeramente, entonces venga y hable con el Señor. Cuando esté seguro de lo que quiere pedir, y hable con el Señor. Y el Señor puede darle respuesta a sus cosas. Y puede usted ver la gloria de Dios, así como Nehemías lo vio. Yo me detuve hoy pensando en el culto de oración. ¿Qué palabra le llevo a mis hermanos? Ahí he andado pensando, orando, disponible en mi corazón. ¿Qué palabra? Y sentí que esa palabra se apoderó de mi corazón y es: pide a Dios siempre dirección para hacer lo correcto. Es necesario que miremos entonces lo que vamos a hacer, que examinemos que lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer sea lo correcto en nuestras vidas. No lo haga así nomás. Los hijos de Dios ya no andan corriendo a la ligera. Ya hoy nosotros tenemos más cuidado. Cualquier cosa, hermano, que queramos hacer, ya no nos vamos a mover por los impulsos de nosotros. Ya no se mueva por los impulsos. Ya no se mueva por sentimiento. Ya no se mueva por presión. Ya no se mueva por la gente. Ya no se mueva porque necesita o por necesidad en sí. Traiga delante de Dios el objeto. Traiga delante de Dios la misión. Traiga delante de Dios lo que quiere hacer. Presénteselo a Dios. Examínelo si a Dios le agradaría que usted esté pidiendo por eso. Dé su tiempo. Y gente como ustedes, como nosotros, que ya hemos recorrido un tiempito lindo en las cosas del Señor, yo creo que más o menos podemos ya saber qué quiero. ¿Cree usted que es voluntad del Señor que yo esté orando por la salud de mi hijo? ¿Cree usted que es necesario que usted esté orando por un viaje para ir a ver a su familia donde estén? Que ella no los mira, tiene necesidad. ¿Cree que es bueno trabajar por eso, por esa buena causa? Claro que sí.
En la Biblia aprendemos también la otra parte, hermano, donde muchos hombres de Dios, donde muchos hombres reconocidos, incluso personas de Dios, se mira que estuvieron procurando alcanzar de Dios cosas que no era voluntad de Dios. Y que en el camino Dios les dijo, como que le dio a entender, estabas equivocado. Algunos los detuvo. Otros le pidieron perdón a Dios porque estar haciendo cosas que no eran buenas, pensando que eran buenas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pablo era un gran religioso fariseo. Y Pablo dice que con toda la maldad que él hacía en contra de los cristianos, él pensaba, dice, que hacía su deber. Oiga, convencido que lo que hacía era bueno. ¿Qué era lo que hacía? Perseguía a cristianos, arrastraba a cristianos, amarraba a cristianos con equipo con otras personas, destruía a los hermanos, les hacía tanto daño. Y él había creído que ese era su deber y que Dios le agradaba. Y lo hacía pensando que a Dios le gustaba. Vea, equivocado el apóstol Pablo. También Cristo dijo en una ocasión, hermano, que llegaría un momento que muchos, pensando rendirle culto a Dios, o que le estarían rindiendo culto a Dios, dice que matarían a los cristianos. Matarían cristianos, serían perseguidos y dañados por personas que pensarían que eso era agradable delante del Señor. Entonces miremos que en la Biblia hay ejemplos de eso. Que es muy fácil que usted pueda hacer que esté orando por cosas que no sean reales. Esté orando hasta por pecado. Solo porque lo siente, lo necesita. Porque la gente lo impulsa, porque lo presiona. Porque hay gente, hermano, que le gusta cuestionar a la gente. Y le gusta empujarlo a hacer cosas que no están buenas. Entonces un hijo de Dios ahora no va a ir de un solo a hacer aquello, ni tampoco a pedir a Dios cualquier cosa. Ya sabe qué puede pedirle. Yo no sé si a usted, y le voy a decir, y gloria a Dios porque usted tiene conocimiento de la palabra. Yo sé que no sabemos mucho. Yo sé que no somos personas de grandes conocimientos, pero más o menos yo creo que entendemos, hermano, qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Puedo juzgar mi deseo, puedo juzgar mi pasión, puedo juzgar mi presión, puedo juzgar mi necesidad, entenderla en el Señor. Y así estar disponible para hacer cualquier cosa, o desistir de aquello, o disponible entonces y listo y con confianza para venir a la oración. Señor, vengo por una causa justa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Padre, vengo por una causa justa. Esto a ti te agrada. Vengo a pedir este milagro. No le va a gustar al Señor, sí le va a gustar al Señor. Números capítulo 22 da un ejemplo, hermano, de alguien que le pedía a Dios y que fue presionado por la gente, por hombres, para hacer cosas y para orar y declarar maldiciones sobre un pueblo que no tenía que hacerlo. Balaam, un profeta pagano, que fue controlado, se le ofrecieron bienes para que declarara con oraciones maldiciones sobre Israel. Y se dio por un buen tiempo procurando hacerlo hasta que Dios le puso un freno y le dijo: tu camino es perverso delante de mí. Y le cambió el panorama. Se mira que hombres en la Biblia, conocedores de cierta forma de Dios, tenían en su corazón cosas que hacer que no eran agradables delante del Señor, y que las ponían en manos del Señor, y que las hacían en el nombre del Señor, pero que no era de Dios. Dios tenía que refrenarlos, que reprenderlos. Eso sucede hoy en día en nosotros, puede también, hermano. Saber cuántas cosas quiero hacer yo que no son ni la voluntad del Señor. Saber cuántas cosas tienen en el corazón que nunca las va a escuchar y nunca le va a responder a Dios porque no son de Dios. Aquí entonces la necesidad urgente de que usted tenga en Dios discernimiento de espíritu, más discernimiento de las cosas, más oración a Dios, aún más conocimiento, porque posiblemente estemos orando y pidiendo cosas y con deseo de hacer cosas y con necesidad de hacer cosas y con presión de hacer cosas que posiblemente Dios no quiere ni que las mencione, mucho menos que las haga. Ya usted y yo, en el nivel que tenemos, en la experiencia que tenemos, en los años que tenemos, en lo que hemos visto en la gente, en lo que sucede en el mundo, en tantos fracasos que se han visto, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Eso le puede suceder a usted y me puede suceder a mí, pensando que algo, por eso es necesario no correr, ser paciente, no moverse por la presión, no moverse por las necesidades, por lo que considera que necesita, no moverse por la gente, no moverse solo porque le gusta algo. No,
Hoy nosotros ya no vamos a actuar así. Ya nosotros, en primer lugar, cualquier deseo lo vamos a poner en las manos del Señor y vamos a decir: Padre, ¿esto es tuyo? ¿Te agrada esto? Mira, mi Dios, esto me tiene cautivado, pero vengo ante tu presencia porque no lo entiendo si esto es tuyo o no es tuyo. O hablar con gente madura que lo puedan orientar. La iglesia, hermano, es un medio donde cómo podemos conocer la voluntad del Señor. En la capacidad que Dios le ha dado a sus pastores, a sus líderes, personas maduras de experiencia que no lo van a orientar solamente por hacerle un beneficio a usted, sino que estarán pensando primeramente en Dios, lo pueden orientar de algo. La iglesia es consejera. La iglesia es un medio que Dios usa para revelar su voluntad a través de sus palabras. Es bueno buscar el apoyo de sus autoridades, el apoyo de sus líderes que puedan orientarlo. Ya no nos vamos a mover así nomás. Ya no me voy a mover bajo intimidación de nada ni de nadie. Ya no me voy a mover bajo el control e intimidación de una circunstancia que me esté agobiando. Ya no. Antes de todo, déjame hablar con el Padre esto. Mira, no lo entiendo, pero yo lo quiero, yo lo siento, lo necesito, y es una necesidad, y quiero hacerlo, y que quiero hacerlo, y que lo voy a hacer. Y hay gente que dice: cueste lo que cueste. Un momento, el creyente ya no se anda moviendo por esas carnes, hermano, ya se mueve por la gracia del Señor. Y viene delante del Padre y se queda allí, si es posible ayunando, orando en vigilia, clamando: Dios mío, aquí estoy. Y de pronto Dios les puede revelar otro panorama. Prueba las cosas que necesitas. Prueba las cosas que quieres. Aquellos deseos, aquellos impulsos, aquellas necesidades internas. Aquello que la gente te puede estar recomendando tanto que lo hagas. Esa presión humana de afuera. Esa presión por tus apariencias, de que algo quieres hacer, de que te gustaría. Como hijo de Dios, deténgase un momento, no corra, no se apure, que Dios, lo que es suyo, Dios se lo va a dar, y lo que no es suyo se lo va a quitar. Vaya a la presencia del Padre, hable con Dios, pídale a Dios. Si esa casa es voluntad del Señor, pues ore por esa casa que es voluntad del Señor. Si ese carro es voluntad de Dios dárselo, ore por ese carro, que no hay problema. Esa salud es de parte de Dios. Hacer un viaje, cualquier cosa que tenga que ver, que usted ve que es lo correcto ante los ojos de Dios, manténgalo urgente en oración ante la presencia del Padre. Y si algo más siente por qué orar, manténgalo en oración, que Dios también puede decirle: estás engañado, estás equivocado, desista de eso, lo que tú necesitas es esto. Ya no se mueva corriendo, ya no. No ore por cualquier cosa, no pida por cualquier cosa, no presente cualquier petición ante los ojos del Señor. ¿Está aprendiendo algo usted esta noche? Yo estoy aprendiendo mucho esta noche. Dios me está diciendo nuevamente: tienes que orar, pero tienes que pensar por qué. Lo que necesito, debo de primeramente ver si lo verdaderamente lo necesito. O es que se me impuso una necesidad para que yo estuviera orando por eso y que quiero alcanzar eso, que posiblemente ni sea la voluntad del Señor. Y el Señor lo puede a uno orientar, hermano. Mi amado hermano, no arrebate cualquier cosa. No use como petición cualquier cosa. No pida por cualquier cosa. Pida por lo justo. Pero ¿cómo hago para entender cuál es lo justo? ¿Cómo hago para saber? Vaya, pregunte, busque, oriéntese, vea la palabra de Dios que dice, qué es lo que quiere, qué es lo que está, por qué se está matando, por qué está llorando, por qué está sufriendo, por qué lo hace llorar, qué es. Pero vea qué es eso. Hay que llegar delante de Dios con lo que es justo. No llegue ante los ojos de Dios con lo que no es justo. Si algo no entiende, Dios se lo va a aclarar. Pero es necesario, lo que usted puede entender, antes de ir ante los ojos de Dios, examínelo, mírelo, obsérvelo, estúdielo. Póngale la palabra, póngale el consejo bíblico. No solo por sentir, hermano, no solo por la necesidad que sienta, no solo por la presión de la necesidad, por la intimidad de la gente que le presiona, o por la necesidad de la gente que lo presiona, que usted mismo se presiona, o ha transformado algo que es una necesidad cuando no es una necesidad. Tal vez pueda ser vagancia, tal vez pueda ser una locura. Tal vez puede ser algo que usted sabe que no es bueno, que a Dios no le gusta. ¿Para qué va a estar con eso perdiendo el tiempo? Si Dios ni quiere ni que le pida eso ni que haga aquello. Vamos delante del Señor con lo que es justo. Llevemos algo de real. No llevemos cualquier cosa para que salgamos bien. Si ante la gente tenemos que ser cuidadosos, no digamos delante de la presencia del Señor. Mis amados hermanos, tendremos la ayuda de nuestro Padre Celestial en todo.
¿Qué aprendemos de Nehemías entonces? Que Nehemías le pidió a Dios cómo actuar y cómo hacer delante de un rey para poder alcanzar un objetivo. Y el Señor le orientó lo que iba a hacer. Él iba por una causa justa y salió con grande éxito y con grande bendición. Amados hermanos, si una palabra de esta le bendijo su vida, usted agarró su parte, que Dios me lo bendiga en grande.